Listo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de donde se encuentren. Estamos en el webinar de el tercer nivel de las socias de desarrollo y coaches, Nerea y Candela, que nos van a hablar sobre life coaching en su webinar del día de hoy. Así que bienvenidos todos y bienvenidas chicas. El espacio es de ustedes cuando quieran. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Hola. A todos. Bueno, voy a empezar yo, como ha dicho Sioni, bueno, mi nombre es Nerea Carrión y bueno, pues hoy queremos hablar un poco de cómo ser un coach de excelencia, ¿vale? Y sobre todo, no porque somos excelentes, pero sobre todo porque, bueno, hemos aprendido un montón de cosas en la escuela y nos gustaría pues compartir un poco lo aprendido y un poquito también de nuestra experiencia, de cómo nos ha ido y de lo que consideramos nosotras que es súper importante para, por lo menos como lo básico, ¿no? Vamos un poco a tocar lo básico y cosas que básicamente pensamos que son súper importantes para, pues eso, ¿no? Para ser coach, para realizar el trabajo de coach. Así que bueno, vamos a empezar. El seminario, bueno, el webinar tiene dos partes. La primera parte va un poco de qué cosas sí hay que hacer y qué cosas no hay que hacer cuando estás realizando pues eso, ¿no? Cuando estás coacheando a tu cliente. Y luego la siguiente parte, la segunda parte, bueno, la primera parte la va a cubrir Candela y yo, bueno, va a ser como una conversación, vamos a estar un poco aquí conversando y por supuesto si tenéis cualquier pregunta o si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo, a lo mejor si sois coaches ya y queréis añadir vuestra opinión o lo que vosotros hacéis, pues encantadísimos de escucharos y de leeros aquí. No podéis hablar porque no os escuchamos, pero sí que podéis poner comentarios. Vale, así que bueno, estamos aquí y luego la segunda parte, como comentaba, la voy a cubrir un poco más yo y Candela también va a aportar su parte, ¿no? Y va a ser sobre todo cómo convertirte en coach profesional, ¿vale? Creo que, bueno, yo cuando empecé me lo veía como algo imposible, ¿no? Sobre todo porque además venía del mundo financiero y no, nada que ver con esto, ¿no? Estudié económicas y la verdad es que esto es un mundo bastante nuevo, bastante distinto. Y un poco pues quería comentar eso, ¿no? Mi experiencia como coach y cómo he conseguido pues vivir del coaching y pagar mis facturas de esto, ¿no? Con este trabajo. Así que bueno, Candela, si quieres añadir algo así para la introducción. Bueno, nada, simplemente recordaros que para nosotras sería como mucho más productivo que nos hagáis preguntas y tal para que esto sea más que una exposición o una conferencia o que sea un poco interactivo, ¿no? Porque así yo creo que es como más se aprende, al fin y al cabo. Entonces, lo que ha dicho Nerea, que si estáis por ahí y os queréis pronunciar, que nosotras estamos encantadas y yo creo que eso, así entre todos podemos aprender más cosas. Así que nada más que añadir. Sí, porque nosotras nos ponemos a hablar, nos quedamos solas, pero en realidad lo que nos gustaría es poder ayudaros, poder motivaros o inspiraros a que vayáis adelante, ¿no? Que no es un trabajo fácil, que pensamos que tiene muchísimos retos y muchísima parte difícil, ¿no? Muchísimas partes que son bastante difíciles o complicadas de realizar o de cubrir, pero sí que, bueno, pues daros un poco de esperanzas también de que es posible. Claro. Vale. Exacto. Bueno, pues nada, te paso, Candela, un poco la bola, te la paso. Sí, vale, me toca. Bueno, pues nada, yo soy Candela, soy psicóloga y me inicié en el mundillo del coaching pues hará un año más o menos, porque, bueno, a pesar de que en psicología también se trabajan aspectos, digamos, para mejorar el bienestar de las personas, el tema del coaching, bueno, yo estuve recibiendo unas sesiones de coaching y entonces pude comprobar de primera mano que realmente es un proceso súper bonito, por así decirlo, ¿no? Porque es una manera de conocerte y de crecer como persona. Y yo creo que fue a raíz de, sobre todo, de esas sesiones que yo hice, que fue cuando realmente en primera persona tocas lo que es esto del coaching y descubres lo que es como que dije, ostras, es que yo quiero ser una coach porque me parece un trabajo, o sea, el poder ayudar a personas que quieren crecer y quieren mejorar su calidad de vida me parece, vamos, un lujo poder trabajar de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, mencionaros un poco pues el coaching, aunque supongo que además últimamente se ha puesto como muy de moda,
y hay un montón de definiciones por ahí. Nada, nosotras hemos cogido una que, bueno, pues más o menos recoge un poco todo lo que pensamos que puede describir lo que es el coaching. Y bueno, pues es un proceso interactivo que permite a un coach, que literalmente en castellano sería un entrenador, asistir al coachee, que el coachee es lo que conocemos como cliente. Bueno, entonces se trata de intentar que esa persona consiga o saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Que explore, que mediante preguntas haga que la persona indague sobre sus propias, o sea, bueno, más que nada encuentre sus propias respuestas y nada, y vaya consiguiendo sus metas a través de pues, las habilidades y los recursos propios, ¿no? Yo creo que aunque hay una como un diálogo más o menos, ¿no? Dentro del coaching, porque realmente lo único que nosotros podemos hacer es hacer preguntas, es la propia persona la que va indagando y va encontrando sus propias respuestas, como bien he dicho, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso es lo productivo de este proceso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ¿no? Como os he dicho, que soy psicóloga, en psicología es todo más guiado, ¿no? Porque realmente hay unos protocolos que están demostrados científicamente que es de esta manera voy a ayudar a esta persona. Y en el coaching es todo mucho más, para mí es más creativo, ¿no? Y va mucho más con el que la persona encuentre la manera de resolver sus problemas o alcanzar sus metas sin que nadie esté diciéndote, intenta hacer esto que te va a venir bien, ¿no? Es más o menos yo creo que la diferencia principal y lo que a mí más me llamó la atención. No sé si Nerea quiere añadir Pues es que es algo. genial justo lo que has dicho, porque hay una pregunta aquí que nos hacen desde Facebook, porque también estamos en Facebook Live, y nos están preguntando la diferencia entre el coaching y la psicología. Y Ah, creo que mira. acabas de contestar, así que Alexis, ahí la tienes. Así que bueno, eso, pues nada, en realidad te la iba a preguntar a ti porque yo esa pregunta 100% clara no la tenía, ¿sabes? Y sí que entiendo que de alguna manera la psicología a lo mejor es como, pues eso, ¿no? Como que tenéis a lo mejor unos pasos a seguir o unas metodologías que se aplican y bueno, pues se pasan, ¿no? al cliente. Claro. El coaching como que es más abierto a lo que el cliente te diga así es Sí, como lo he entendido yo, pero sí que... sí. O sea, a ver, luego, a ver, la psicología también tiene su parte de que aunque hay un protocolo, esas sesiones son individualizadas también, ¿no? Entonces tú también depende de cómo ves la necesidad de una persona, aplicas unas cosas o aplicas otras, pero sí que realmente creo que es un poco más enfocado más a, bueno, pues este es el protocolo, que es que científicamente es lo que se ha demostrado. También es verdad que la psicología ha tenido que pelear mucho para estar donde está, ¿no? Y entonces, como que yo creo que para pelear mucho también con psiquiatras, por así decirlo, pues es como, no, yo voy a aplicar este protocolo porque sé que es lo que funciona, ¿no? Entonces, yo creo que es la principal diferencia para mí, que es lo que yo he podido vivir entre las dos disciplinas. También yo por ejemplo, estudié aquí en Valencia la carrera de psicología y para mi gusto, que a mí, ojo, que teóricamente la psicopatología me encanta y yo siempre estoy leyendo cosas para actualizarme y tal, pero sí que es verdad que luego a la hora de la práctica y a la hora de trabajar con personas, yo me he dado cuenta de que es mucho más bonito y mucho más productivo empezar a trabajar con esas personas cuando, por ejemplo, necesitan trabajar partes de crecimiento personal, porque de esa manera previenes luego otros muchos problemas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la universidad me di cuenta de que se trabaja mucho acerca de la psicopatología, ¿no? De cuando la persona ya está mal realmente. Entonces, a mí del coaching me llamó precisamente todo lo contrario, ¿no? Que es vamos a potenciar todo lo bueno de las personas también teniendo en cuenta los límites, pero no centrándonos solo en eso, ¿no? Sino intentando sacar lo mejor de las personas y que igual de importante es aprender a solucionar nuestros problemas como a conocer nuestras fortalezas y salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas son los aspectos que más se diferencian del coaching de la psicología. Sí, a mí me gusta también verlo como... Yo muchas veces a la gente, tengo un amigo, ¿no? pues que tiene bipolaridad y me decía, tú me puedes ayudar y tal. Y yo le decía, yo te puedo ayudar, soy complementaria a tu pues, psiquiatra o psicólogo o lo que quien te esté tratando, ¿no? Yo el coaching lo veo como complementario a veces, en algunas ocasiones, cuando es algo grave. Y como has dicho tú, como un poco preventivo, ¿no? Es decir, porque el coaching te ayuda a cambiar tus hábitos y muchas veces yo creo que estas patologías también salen o surgen pues de hábitos, de malos hábitos, de conversaciones Claro. contigo mismo y como que te empiezas un poco a meter en un bucle o en unos hábitos que no son los que
los habituales o los que te hacen sentir bien. Entonces yo creo que sí Claro, que lo pongo como preventivo también. Me gusta mucho, me llama la atención por eso, porque es como antes de que pase algo grave, ¿no? Vamos a cambiar las cosas antes de que pasen. exacto. Y bueno, aparte también lo veo como, pues, en lugar de ser bueno, ser la leche, ¿no? O sea, es como que el coaching te lleva a otro nivel, ¿no? O sea, que Sí. ya lo haces bien, pues lo vamos a hacer mejor. Y yo creo que Mm, también me gusta verlo de esa forma. Bueno, sí. vamos a pasar a la siguiente parte que tenemos aquí. Importante, súper importante. Mm. Ay, esto cuántas veces lo hemos oído. Pues yo creo que en todas las sesiones que hemos podido hacer Dios, son como bueno, los tres pilares. nuestros profesores en la escuela, en la ISCD, nos han dado por saco un montón con esto, básicamente. Sí, sí, sí. Y yo creo que al principio yo decía, qué pesados, que ya lo sabemos, pero es que cada vez entiendo más por qué nos han destacado tanto estos puntos, ¿no? Escuchar, observar, Sí. escuchar, hacer preguntas, porque creo que para mí esto como que si de hoy os quedáis con esto, con estas 3 palabras clave de Mm, todo el webinar de hoy, creo que es una de las partes, bueno, lo más importante, porque es que para mí es como lo básico del coaching, ¿no? O mm, sea, observar, escuchar y hacer preguntas, tal cual. totalmente. Si quieres ahí Yo creo que sí que es tal cual, ¿no? Porque además en nuestras sesiones así más prácticas que, bueno, Nerea y yo hacíamos sesiones, ¿no? De, pues, una hacía de coach, otra de coach y luego intercambiábamos los papeles. Y sí que es verdad que como nosotras íbamos muy a lo difícil, ¿no? A rebuscar y, en la teoría y tal, y al final te das cuenta de que estos 3 pilares, o sea, es lo fundamental. O sea, luego sí que es verdad que vamos a ir viendo, como ha dicho Nerea, las cosas que sí que tenemos que hacer para lograr ser un coach de excelencia. Sí que vamos a ver un poco más detenidamente estas partes, ¿no? Pero es que te das cuenta que al final el simple, o sea, parece simple, pero el observar y el estar ahí solo enfocado en lo que el cliente te dice, sin necesidad de juzgar lo que está diciendo, ni querer ir más allá de lo que está diciendo, sin suponer ni nada, simplemente escuchando y observando, con esas 2 cosas ya tienes prácticamente todo hecho. Luego ya cuando tienes que indagar más, obviamente tienes que seguir esa conversación, ¿no? Mediante las preguntas, como hemos dicho antes. Pero es que sí que es verdad que con estas 3 cosas te das cuenta de que todo el proceso de coaching se basa en esto. O sea, sin esto no tendríamos sesión realmente. Entonces, bueno, yo creo que es lo que ha dicho Nerea, ¿no? Que como conclusión del webinar, si os lleváis esto, ya, vamos, sí, sí, tendréis, no sé, sí. todo ganado. Y iba a comentar, bueno, la palabra, o sea, el primer punto que es observar, ¿no? Es como, pues mirar a tu cliente, ¿no? Que parece algo simple, ¿sabes? Parece algo simple, pero es que no es solo mirarle y ya está, es observar que no hayan incongruencias, observar que lo que está diciendo es lo que está pensando, observar, pues eso, cómo se mueve, cómo está, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor el cliente está en la sesión de coaching y a lo mejor pues no está a gusto, o a lo mejor está inquieto, ¿no? Está moviendo la pierna, a lo mejor está hablando un tema y empieza a mover la pierna y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, pues estas son las cosas que te has de dar cuenta en una sesión de coaching que creo que son súper importantes y que te dan, pues te dan un poco la credibilidad como coach, ¿no? Porque como que si no ves cosas que tu cliente no ve, en realidad, pues ¿qué haces ahí, no? O sea, ¿para qué estás ahí? Yo creo que ese es nuestro trabajo, ver cosas que el cliente no ve, darle perspectivas o hacerle preguntas para hacerle pensar de forma que él no pensaría normalmente o que él no se daría Claro. cuenta. Luego escuchar lo mismo, yo creo que fue una de las razones por las cuales me metí en el coaching, que es que yo no escuchaba nada, o sea, y ahora a veces, o sea, tengo que ser consciente de ello, ¿no? Cuando estoy trabajando me suele salir solo ya, pero al principio recuerdo que una de las motivaciones mías de formarme como coach era porque es que yo no escuchaba y mi madre me lo decía todos los días, no escuchas, Nerea, y es que es verdad, es que no escuchaba, es que me parecía que lo que decía la gente no era importante o no era interesante, o sea, tal cual. Entonces, y así pues lo único que haces, yo creo que en general cuando lo escuchas es pues que no aprendes, ¿sabes? Que no aprendes nada. Y creo que pues eso, el coaching es de las cosas más, bueno, de las habilidades más importantes, más difíciles también a veces, de escuchar activamente, no solo escuchar, oír, no solo oír al cliente como habla, ¿no? Pero escuchar todo lo que dice y, como he dicho, que esté alineado con lo que se está expresando y demás. Y luego la última, hacer preguntas. Para mí esta es una
súper creativa, o sea, una habilidad súper creativa o es como la veo yo, porque hacer preguntas, todo el mundo sabe hacer preguntas, casi todo el mundo sabe hacer preguntas porque desde pequeño es lo que haces, ¿no? Preguntas para aprender y vas preguntando. Pero es que, para mí la clave del éxito aquí en hacer preguntas es hacer preguntas que utilicen las palabras del cliente, que lo vamos a profundizar luego un poco más, pero aparte que de alguna manera que sean creativas, o sea, que le hagan al cliente a veces estirarse un poco, o sea, ¿cómo se dice? Stretching the client, o sea, como esforzarse para contestarlas, ¿sabes? Que no sean preguntas que te haces todos los días. Y no es que tengan que ser raras o preguntas, a veces un simple ¿cómo estás? Si se lo preguntas 3 veces, lo mismo, ¿cómo estás, cómo estás, cómo estás? Hasta que te dice que está como está, ¿vale? Porque a veces te dices cómo está, te dice que está bien, pero tú notas que no está bien, tienes que volvérselo a preguntar. ¿Sabes? Claro. A veces es repetir preguntas, a veces son preguntas muy, muy simples. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho esta parte de las preguntas porque creo que es bastante creativa y te da para mucho. O sea, puedes hacer preguntas que nunca te has imaginado. Yo creo que en el coaching he hecho cada pregunta de estas que no te esperas, que dices, yo le he preguntado esto. O sea, como, ¿por qué le he preguntado Como esto? diciendo, ¿de dónde saca yo esto, no? ¿Sabes? Y es porque te da para eso, ¿sabes? Es muy divertido, te da para hacer cada pregunta y además puedes, ¿sabes? O sea, a mí lo que me gusta del coaching es que Claro, puedes hacer preguntas raras si quieres, o sea, y no claro. puedes decir nada, ¿no? Y esto es súper divertido. Sí, yo creo que también, como es el coaching, yo he ido descubriendo que es algo como muy intuitivo, ¿no? O sea, es algo que tú vas descubriendo, vas conociendo a la persona mediante ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, es como que de repente, yo me acuerdo de una pregunta que me hicieron una vez, que yo dije, ostras, esta pregunta, ¿esto qué querrá conseguir esta persona haciéndome esta pregunta? Pero sí que es verdad que luego lo pensé y dije, vale, ya lo tengo claro. No sé si lo vais no sé, preguntároslo a vosotros mismos, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien os haga coaching, si os preguntaran, da igual del tema por el que estéis haciendo esa sesión, ¿vale? Pero si os preguntaran, ¿qué película, o sea, qué nombre le pondrías tú a este tema del que estás hablando si fuese a ser una película? O sea, a mí me hicieron esa pregunta y dije, madre mía, pero esto, y claro, es como que al final intentas recabar todo lo que estás intentando transmitir, ¿no? A tu coach, toda esa información en una frase o menos de una frase, ¿no? El título de una película. O sea, a mí me dejó fascinada esa pregunta, pero sí que es verdad que hay preguntas mucho más obvias, ¿no? Como el cómo estás, pero hay otras preguntas que son, como decía Freddy, que son preguntas poderosas, ¿no? Porque realmente es lo que ha dicho Nerea, que te hacen pensar y te hacen ahí, digamos, como tener que escarbar en tu cerebro para poder dar una respuesta que realmente, en teoría, no nos tendría que costar tanto, porque, por ejemplo, a mí una pregunta que también me costaba un montón era, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy yo? Pues a mí esa pregunta me costaba mogollón, que realmente dices, pero ¿por qué me cuesta tanto si yo me conozco, ¿no? O sea, realmente. Pues yo creo que ese tipo de preguntas poderosas, ¿no? A mí lo de las preguntas poderosas me encanta, esa expresión, porque sí que realmente pienso que son poderosas, que te dan como el poder, ¿no? De conocerte, que realmente es, yo creo que de las cosas más importantes para luego poder, digamos, hacer todo el proceso del coaching también, ¿no? Yo creo que es complementario porque muchas veces el propio proceso de coaching hace que te conozcas, pero también al revés, ¿no? O sea, te vas como descubriendo poco a poco, pero no sé, a mí es que me fascina. Y bueno, como veis, tenemos una pasión aquí por el coaching Que vamos. Sí, sí, sí. es fascinante. Bueno, yo creo que si no nos dedicaríamos a eso. De hecho, si no os gusta el coaching, los que estéis escuchando, ahora os voy a hacer unas preguntas a lo mejor para haceros reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre si realmente el coaching es para vosotros o no. Pero yo creo que si no te gusta, es que no te metas directamente, te lo diría, porque es que Ya, es como, o sea, no es una profesión fácil como para meterte si no te gusta, digamos, ¿no? O sea, yo no se lo recomendaría a nadie a no ser que le guste. Y aparte porque yo creo que es muy personal, ¿no? Y tu cliente puede sentirlo, o sea, puede sentir fácilmente si no estás ahí de una forma genuina o humilde, no sé cómo explicarlo, pero como que si lo haces solamente por el dinero que te van a pagar o si lo haces simplemente porque es un trabajo más, parece que no, pero sí que lo puede percibir el cliente, ¿no? Y yo creo que eso es también súper
súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos a alguien conectado. Sí, los que estáis en Facebook, ir pasándos al Zoom porque lo voy a cortar en algún momento dado y tenéis que pasar al link que está aquí, ¿vale? En el vídeo. Así que bienvenidos los que estáis conectados a Zoom y los del Facebook, vengan para el Zoom. Vale, bueno, pasamos al siguiente. Life coaching. Vale, pues a ver, el life coaching, bueno, yo creo que decidimos tocar más esta parte del coaching porque, para los que no lo sepáis, más o menos, digamos, los 3 grandes grupos de trabajo, por así decirlo, serían por una parte el life coaching, que ahora explicaremos más o menos de qué se trata, luego hacer, por ejemplo, coaching a nivel grupal y luego, por otra parte, a nivel ejecutivo. Nosotras, bueno, Nerea como ya ejerce de coach, ella es, bueno, no voy a hablar yo de lo que te dedicas tú, ¿vale? Pero que realmente es la parte que más tocas, aunque también creo que haces grupal, puede ser. Pero bueno, que al fin y al cabo hemos decidido coger esta parte porque es la que más también nos ha podido llamar, ¿no? Bueno, a diferencia de los otros dos, el life coaching, digamos, como que nos centramos más en acompañar a esta persona, ¿no? Al coachee, como hemos dicho, en ese proceso de crecimiento, pues un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Para que supere límites, para que rompa barreras, sobre todo para que, yo creo que lo interesante realmente es para que descubra nuevas formas de afrontar, ¿no? O sea, porque al final, si nosotros siempre hacemos lo mismo, no vamos a obtener nunca resultados diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que donde más podemos ayudar o más podemos acompañar realmente es a esto, a que mediante preguntas, esa persona, por ejemplo, diga, vale, pues, ostras, pues si yo siempre estoy haciendo esto, siempre voy a conseguir lo mismo, ¿no? Entonces voy a intentar a ver qué pasaría si probase esta otra cosa. A ver si, por ejemplo, pudiese probar algo que nunca he probado, qué es lo que podría pasar, ¿no? Luego también, como antes hemos comentado, que es importante conocer los límites, pero también las fortalezas, ¿no? Para poder aprender a sacar lo mejor de uno mismo. Y bueno, también el hecho de ampliar los horizontes, que también yo creo que esto está muy relacionado con el tema de la creatividad y con aquello de voy a intentar hacer otras cosas que no he hecho antes, ¿no? Por aquello de voy a expandir mi potencial. Y luego, sobre todo, súper importante, es el hecho de crear un plan de acción, porque realmente aquí la teoría es muy bonita y todos podemos en un momento dado decir, mira, pues yo sí, yo haría esto en este caso. De que esto podría acción, nunca voy a saber si me va a dar resultados o no. Entonces, la parte de generar un plan de acción es súper importante, es muy, muy importante. Y bueno, y sobre todo el tema de tomar conciencia, ¿no? Sobre sí mismo y también sobre el mundo que le rodea y las posibilidades que tiene también de llevar ese plan de acción a cabo. Y bueno, sobre todo, a diferencia también del coaching grupal y del ejecutivo, aquí digamos que el objetivo principal sería mejorar la calidad de vida y conseguir pues eso, que el coachee tenga pues bienestar y bueno, al final eso, al final es tener calidad de vida, pero mediante el autoconocimiento, ¿no? Y el decir, mira, pues voy a intentar llegar a esta meta en un tiempo en el que yo me vaya planificando y también teniendo como tampoco una seguridad de que mi coach está a mi lado, porque el coach tampoco tiene por qué dar esa seguridad, no es su papel. Pero sí que es verdad que es una persona que actúa como un poco, como que va acompañándote en el proceso, ¿no? Entonces, eso muchas veces también reconforta, ¿no? No sé si Nerea opina igual. Sí, no, yo simplemente iba a comentar eso, que hemos puesto la parte esta de life coaching, porque bueno, el coaching tiene muchísimas ramas, ¿no? O sea, puedes hacer executive coaching, coaching simplemente, pues eso, dirigido más a directores, a equipos. Y bueno, nosotros hoy estamos hablando más de life coaching, pero sí que es verdad que cuando eres coach, bueno, te puedes definir, ¿no? Te puedes decir, bueno, pues voy a dedicarme más a esta área o a esto. Yo, por ejemplo, sí que hago mucho el tema de seguridad en uno mismo o el tema de aclararse qué hacer con tu vida, ¿no? En tema de tu carrera. Y sí que tengo varios temas más clave o las habilidades sociales también, porque yo las tuve que trabajar mucho yo, en mí misma. Pero sobre todo, bueno, estamos hablando de life coaching, es un poco más genérico y sí que puedes definir, lo que decía, puedes definirte como coach en varias áreas,
qué es lo que te suelen recomendar de alguna manera. Sí que es verdad que yo, conforme soy, nunca me ha gustado ponerme limitarme, digamos, a una cosa o a otra cosa, simplemente porque lo que me gusta a mí del coaching es la flexibilidad que tiene y me gusta muchísimo también, pues eso, que ahora estoy haciendo a lo mejor coaching de equipo y mañana estoy haciendo coaching pues a una persona de 1 a 1 y le estoy ayudando a, pues eso, al tema de sus habilidades sociales o a su seguridad. Y yo creo que eso tienes que decirlo tú, ¿no? No hay una forma mejor o peor. A lo mejor si te defines más al principio, a lo mejor creces más rápido y a lo mejor pues si haces como yo, a lo mejor no creces tan rápido, a lo mejor, sabes, te cuesta más, pero sí que es verdad que pues a lo mejor disfrutas más del camino, depende de conforme seas tú o, sabes, de lo que tú quieras hacer con Claro, esto. yo creo que también es verdad que muchas veces, por ejemplo, de hecho el otro día creo que te lo comenté a ti, Nerea, que muchas veces el propio coach se hace coach porque ha pasado por una situación en la que ha aprendido de sí mismo a través de este proceso de coaching y ha dicho, ostras, yo quiero dedicarme a hacer esto y a poder ayudar a personas que han pasado por una situación parecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que acaban dedicándose a esto porque, por ejemplo, estaba, pues, no sé, en un trabajo yo qué sé, una oficina que realmente no le hacía feliz y de repente decide acudir a un coach para hacer un proceso de coaching, sale con unas metas y con unas nuevas ilusiones que realmente sí que se ve capaz de poder conseguir, lo consigue y entonces dice, vale, yo ahora me quiero dedicar justo a eso, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo era un poco de, me voy a especializar en esto porque realmente he visto que sí que da resultados, entonces me gustaría ayudar a otras personas que atraviesan ese mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que lo vamos a ver luego más abajo en la parte como más de qué tenemos que hacer para, una vez soy coach, ¿no? Pues cómo puedo dedicarme a este mundo y tal, que sí que es verdad que es muy importante no especializarte, pero sí más o menos, porque es que si no al final esto abarca muchos temas, ¿no? Entonces, también es bueno un poco guiarte y saber qué temas controlas más que otros, porque si no, al final yo creo que es un poco una montaña. Sí. Pero bueno, yo creo que eso también es cuestión de práctica y de que al final, mediante hacer muchas sesiones, tú mismo te vas conociendo como coach y vas averiguando hacia dónde te quieres dirigir, porque hasta que no lo pruebas y lo llevas a la práctica tampoco puedes saberlo. Pero sí que es verdad que te vas dando cuenta. Y nada, eso. Yo Sí. creo que de este punto... Sí, no, total, yo creo eso. Yo creo que el hacer, o sea, lo primero yo creo que eso, ¿no? En qué has tenido que trabajar tú, en qué es cuál ha sido tu debilidad, porque para mí es como una debilidad, ¿no? Tú tienes una debilidad, trabajas en ella y ya te sientes fuerte como para ayudar a otros o compartir con otros lo que has hecho. Eso por un lado, y luego que conforme vas haciendo coaching te vas dando cuenta de que a lo mejor esa área no te gusta tanto, pero te gusta esa área combinada con no sé qué, ¿no? Y te Claro. vas diciendo, yo creo que conforme lo vas haciendo. El otro día justamente uno de mis mentis me decía, pero ¿y qué es lo que yo hago, ¿no? Como coach? Y le dije, es que a lo mejor no sabes todavía, a lo mejor tienes que esperar, a lo mejor tienes que empezar a hacerlo y ver qué es lo que haces realmente, porque tus Claro. clientes te van a decir, pues mira, es que eres bueno en esto, es que me has ayudado un montón en este área, es que me has ayudado... Y ahí es como te vas un poco definiendo, ¿no? ¿Quién eres tú como coach? Una cosa, voy a simplemente decirle a la gente de Facebook, hola Facebook, voy a cerrar aquí en Facebook, ir al link que está aquí en el vídeo, ¿vale? Simplemente clicáis y accedéis directamente al webinar. Y si tenéis ahí, aquí nos podéis preguntar preguntas, o sea, nos podéis hacer preguntas y podéis compartir cualquier cosa que, pues eso, que os venga a la cabeza. ¿Vale? Así que venid al Zoom y nos vemos allí. Chao, gracias por venir. Vale, y seguimos aquí. Vale, pasa a la siguiente. ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? Vale, bueno, pues yo creo que una de las grandes, no sé, cuestiones, por así decirlo, es el qué no hacer. Porque yo, por ejemplo, a medida que durante el curso iba viendo cosas teóricas, sí que es verdad que decía, pues es que esto, o sea, yo, por ejemplo, como estudié psicología y he podido ejercer de psicóloga, para mí, por ejemplo, el no dirigir me resultaba súper difícil. O sea, yo decía, vale, pero es que ¿aquí qué pasa? Que tú dejas, ¿no? O sea, es como él es el que va dirigiendo la sesión y va decidiendo. A ver, en psicología también, si una persona te está hablando de algo y tú observas que la necesidad de esa persona es hablar de eso en esa sesión,
sí que es verdad que tú vas dejando, ¿no? Y no vas dirigiendo porque sabes que esa persona necesita desahogarse, necesita hablar de ese tema en concreto. Pero sí que es verdad que eso, en comparación con el coaching, es que, o sea, en el coaching no diriges absolutamente nada. O sea, las sesiones van conforme el cliente quiere hablar de algo. Sí que a veces sí que puedes redirigir igual con alguna pregunta porque igual está hablando sobre un tema que tú consideras que es importante y igual te empieza a hablar de otras cosas y no sé, hay gente que, por ejemplo, le gusta mucho hablar, entonces la historia acaba por una anécdota que no tiene nada que ver, y entonces con una pregunta sí que intentas redirigir porque sabes que el foco de atención realmente está en eso. Pero el no dirigir, por ejemplo, a mí fue una de las cosas que más trabajo me ha costado, porque viniendo de la psicología me resultaba, vamos, y yo misma cuando acababa las sesiones de coaching decía, vale, a ver, Candela, repasa un poco qué es lo que has estado haciendo y de qué manera puedes mejorar esto, porque sí que es verdad que, a ver, digamos, cada punto como coach, para poder llegar a ser ese coach de excelencia, como decíamos, pues hay cosas que tú tienes por naturaleza. A mí, por ejemplo, pues el no dirigir, pues es algo que he tenido que ir trabajando porque me costaba mogollón. No sé a ti, Nerea, si eso... Yo creo que es algo de los seres humanos, ¿eh? Porque nos gusta, a ver, ¿a quién no le gusta dar consejo? ¿O a quién no le gusta Ya, dar soluciones de todo? Si te das cuenta, casi todo el mundo que le vas con un problema, da igual que sean coaches, que no, te saca una solución o te dice lo que tienes que hacer, es que claro, deberías hacer esto, es que deberías de hacer... O sea, tu abuela que ha vivido en otra época completamente te da los consejos, pero vamos, te los da que aparte es que tienes que hacerlo, o sí, sea, tienes que postear en Facebook 3 veces y te lo dice y se queda tan ancha, ¿sabes? O sea, y, o sea, y entonces la gente nos da consejos constantemente y nos dice qué tenemos que hacer con nuestra vida. Y yo creo sí, que ese es el hábito que más cuesta, o uno de los que más cuesta en el coaching, porque por supuesto, aparte tú ves a tu cliente que tiene un problema y tú tienes la solución y ese cliente no puede ver la solución y a veces quieres dársela, quieres darle algo y no puedes, no debes claro, decirle, no debes dirigirle, no debes darle una solución, con lo cual de las más difíciles, pero sin vamos, duda, totalmente. Y creo que total, es de las más importantes también, porque lo que quieres sí, es que casi que el cliente lidere la sesión, pero por supuesto, como decía Candela, si te vas a poner a hablar, de repente se pone a hablar de lo que comí ayer y se tira una hora hablando de eso, pues lógicamente es una hora que te está pagando por sesión de coaching que a lo mejor pues no toca, ¿no? Y ahí sí que claro. pues de alguna manera, bueno, vamos a volver aquí o vamos a tal, y diriges un poco. Pero si es dirigirle en tema de soluciones o qué es lo que debe hacer o cómo debe de pensar, cómo debe de actuar, cómo debe comportarse, nada, y no tienes ni voz ni voto, vamos. Y Claro. eso, vamos, súper, No, de súper hecho es importante. que, bueno, como hemos dicho antes, que es de los pilares realmente del coaching, el no dirigir, porque realmente el que tiene que dirigir su propio proceso es el cliente, al fin y al cabo. Entonces, es de las más difíciles, pero de las más importantes. Entonces, es algo que se tiene que trabajar mucho por eso, porque al final todo el mundo sabemos de todo, ¿no? Y aquí nos gusta mucho dar consejos, pero al final también tenemos que pensar que mi manera de actuar no es la misma manera de actuar que la de mi cliente, ni la de mi vecino, ni la de mi primo. Entonces, cada uno, que esto realmente está, por ejemplo, muy relacionado con el segundo punto, que es el de no asumir, que nosotros no podemos asumir esa manera de ver el mundo, ese mapa que tiene cada uno. O sea, realmente no puedo asumir yo el papel de voy a darle todas las herramientas que necesite para que, para que él vaya solucionando. Es que es él, el propio cliente, el que tiene que descubrirlo. Y bueno, ya que estamos, pues el no asumir también, yo creo que el no asumir, antes, por ejemplo, Nerea, también has dicho lo de estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, que el no asumir que todo lo que nos dice es así como lo está diciendo, yo creo, ¿no? O sea, por ejemplo, vale, tú puedes estar en una sesión pues con los brazos cruzados, ¿no? Y decir, no, pero yo estoy muy bien, estoy muy tranquila. Bueno, o sea, yo no voy a asumir, ¿sabes? No voy a asumir ni que estás cerrado totalmente, ni que estás aquí súper feliz y dispuesto a hablar de lo que es en esta sesión. O sea, yo creo que es un poco el ir viendo también, ¿no? No Estoy totalmente. asumir, ¿qué más cosas, Nerea? Pues a No ver, yo asumir, lo de no asumir, pues es que no asumir nada, o sea, eso es, sí, yo creo que es, o sea, el estado de ánimo es una cosa, ¿no? Que puede ser, es que es tan difícil porque, claro, el cliente te viene y te dice, estoy feliz.
y tú notas que, bueno, o sea, tú en tu realidad piensas que si una persona dice estoy feliz con cara de no estar feliz, pues tú asumes directamente que esa persona no está feliz. Pero tú como coach no puedes asumir eso, con lo cual tienes que cuestionárselo, preguntárselo y qué significa y cómo te sientes exactamente. Y si incluso decirle, pues mira, es que veo que a lo mejor tu expresión de tu cara, conforme yo la percibo, porque a lo mejor como yo la percibo no tiene que ver con la realidad, pero conforme yo la percibo no me está diciendo que estás feliz, ¿esto es correcto? O sea, tú Claro. puedes como un bebé, como un niño pequeño, ¿no? Sí. Yo muchas veces la definición esta me gusta, o sea, la Sí. definición del coaching me gusta decir que es como un bebé haciendo preguntas, ¿no? O sea, un bebé, una persona, un bebé que no sabe nada y pregunta por curiosidad un poco, ¿no? Pregunta por entender. Y yo creo que Claro. esa es la posición del coach. Preguntas por entender y todo lo preguntas. No puedes asumir absolutamente nada. O sea, si una persona te dice que tiene un problema, eso no significa que eso le hace sentir mal. A lo mejor el problema le hace sentir bien, aunque en nuestra realidad lo normal es que si tienes un problema te sientes mal por el problema, pero es que a lo mejor no, a lo mejor el cliente se siente bien y eso tú no lo sabes ni lo debes de saber. Y yo creo que es ir a lo súper básico, vaya, es decir, no sé nada, pero nada de nada, o sea, sabes preguntar, Claro. observar y escuchar y poco más, ¿no? Y ya con eso vas descubriendo al cliente, pero realmente es esa posición que es muy difícil, porque claro, normalmente 2 más 2 es 4, pues aquí no, aquí 2 más 2 no tiene por qué ser 4, aquí puede ser 8, o puede ser 1, o puede ser 25. Sí. Y esa es la mentalidad, yo creo, del coach. Completamente quitarse toda su lógica, eliminarla, vaya. O sea, exacto. Muy de acuerdo. Aquí, pero sigue que os oigo. Vale. Bueno, luego el tercer punto, como vemos ahí, es el de que nosotros realmente no podemos asumir la responsabilidad de los resultados de un cliente, ¿no? O sea, porque realmente al final cada uno va a acabar haciendo lo que le dé la gana, hablando así en general, ¿no? O sea, realmente nosotros podemos, pues eso, podemos actuar como persona que acompaña, pero realmente la última decisión siempre la va a tomar el cliente. O sea, nosotros no vamos a poder decir que no. Antes, por ejemplo, lo que ha dicho Nerea, ¿no? De que realmente igual tú piensas que tienes la solución para esa persona y te tienes que morder la lengua porque dices, es que sé que te vendría bien que hicieras esto, porque a nivel general, pues una persona, imagínate, que tiene problemas de, yo qué sé, con las habilidades sociales, pues para todos lo lógico sería potenciar las habilidades sociales para que ese problema pudiese superarlo, pero es que esa persona al final va a hacer lo que quiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa persona no hace lo que tú piensas que sería bueno para él, tú tienes que asumir que entonces la culpa es tuya porque no te ha hecho caso y te empiezas a plantear si eres buen coach. No, o sea, es que al final cada uno decide lo que es mejor para sí mismo. Y hay gente que, por ejemplo, yo creo que también se va a poner excusas y se va a poner barreras por el propio miedo de salir de esa zona de confort y el miedo que da lanzarse a hacer cosas nuevas. Y por ese hecho nosotros no podemos sentirnos ni mejor ni peor, tanto como si no obtiene los resultados que desea, como si, a ver, nos podemos alegrar cuando consiga lo que se propone, pero va a ser su logro realmente, no el nuestro tampoco. Entonces, bueno, yo creo que al final no podemos asumir la responsabilidad ni para bien ni para mal. Sí, no es verdad. Yo creo que es fácil apegarse un poco a tu objetivo, al objetivo de tu cliente, ¿no? A lo mejor te dice, ay, pues yo me quiero comprar una casa. Y cuando se compra la casa, bueno, tú das unos saltos de alegría que no veas, ¿no? Es como que está bien alegrarse, que está bien celebrar, que está bien. Pero yo creo que sobre todo aquí la parte difícil es que, por ejemplo, si tu cliente viene con un problema o con un reto, pues que quiere cambiar algo en su vida y no lo cambia, ahí puede haber una tendencia desde la parte del coach, desde nuestra parte, que nos frustremos, que nos sintamos mal por ello, que pensemos que no somos buenos coaches, que, en fin, o al revés, o que empecemos a decir que pues, pensemos que el cliente no ha hecho su trabajo. Bueno, es un poco el echarle la culpa o a ti mismo, ¿no? o al cliente. Yo creo que las dos partes tienen responsabilidad lógicamente, de conseguir las cosas,
pero sí que es verdad que tú como coach no te haces 100% responsable de los resultados de tu cliente. Tú te haces responsable de tu trabajo, de quién eres como coach, de si estás aplicando las cosas que has aprendido como coach, de si estás siendo lo más útil posible para tu cliente desde la perspectiva del coach, porque sí que es verdad que muchas veces un cliente a lo mejor te dice, no, es que yo quiero que me digas, que me des un consejo, y ya pues ahí es una situación en la que pues a lo mejor lo que dices es, le dices, bueno, pues esto no es coaching, yo te puedo compartir mi historia, te puedo decir lo que yo haría, pero que sepas que esto ya nos estamos saliendo un poco de lo que viene a ser coaching, ¿vale? O sea, esto no entra en las habilidades del coaching. Pero sí que aquí, o sea, para no salirnos mucho del punto, es no... Es muy difícil, es muy difícil, es que como lo pienso, una de las cosas que también me costó un montón al principio, el no decirme a mí misma que era una mala coach por eso, ¿no? He tenido, sí, con Candela seguro que lo hemos hablado, que he tenido una clienta bastante difícil, ¿no? Alguna vez, y bueno, una en especial, y claro, y no conseguía los objetivos que quería, y simplemente es que, o sea, las cosas que ella decía que iba a hacer no las hacía, ¿no? Entonces, ahí hay, lógicamente, si tú dices que has hecho una cosa y no la haces, no podemos saber lo que hubiera pasado si lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, muchas veces pasa estas cosas, pero es que otras veces sí que se hacen las cosas que se han propuesto, pero a lo mejor el resultado no es el que te esperabas, o el cliente no consigue el resultado que se esperaba, y eso no es que seas mal coach, que el cliente sea mal cliente, no, es simplemente que hay que hacer otra cosa, porque tú muchas veces no sabes lo que va a pasar. Igual que en tu vida lo aplicas, ¿no? Tú dices, ay, pues voy a hacer esto y voy a conseguir esto y esto y esto, y a lo mejor no consigues esto y esto y consigues lo otro. Pues es que eso pasa, ¿no? Y entonces tienes que seguir probando herramientas, seguir probando otras cosas, hacerle otras preguntas, seguir probando cosas, hasta que das un poco con el clavo. Pero sobre todo eso, pues desapegarte de lo que el cliente consigue y no consigue, y completamente entender que es su responsabilidad cambiar su vida, no la tuya. Tú estás ahí para ayudar, para facilitar, pero no es tu responsabilidad que todo el mundo al que coachees cambie su vida radicalmente o cambie su vida para bien, ¿sabes? Es decir, Claro. obviously, o sea, lo que queremos es que sea que sí, pero no, esa es tu intención, pero no es tu responsabilidad, digamos. Sí. Vale, pues bueno, la siguiente, esto es un poco confuso porque es ¿qué no hacer? No ser tú mismo, es como una doble negación que es un poco confuso, pero bueno, que al final lo que se refiere es que sí que tenemos que ser nosotros mismos, o sea, está un poco... Está todo en doble negación, pero no es porque no se debe y se convierte en sí, sino que es para recalcarlo, es como de esto Exacto. esto es que no se hace así. Exacto. O sea, tienes que ser tú mismo, vaya, esa es la conclusión, ¿no? Pero que sí que es verdad que yo creo que de los que no haceres, esta es, digamos, para mí es la más sencilla, ¿no? Porque realmente el ser tú mismo al final es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, porque al final... La vida, en general. Es la vida, que exacto, o sea, de donde vayamos, aquí o no sé, como si trabajamos en otro sitio, ¿no? Pero que sí que es verdad que al final el ser tú mismo te permite que tu trabajo se lleve a cabo de una manera natural. O sea, no, aquí tenemos que pensar que trabajamos con personas, ¿no? Entonces, no estamos enfrente de un ordenador y da igual el hecho de si yo soy de una manera o de otra. Es que al final tú también eres un modelo, por así decirlo, ¿no? O sea, tú estás trabajando con personas y al final, quieras que no, vas a tener una repercusión, ¿no? En sus vidas. Entonces, el hecho de que si tú no eres tú mismo, vamos, la persona te lo va a notar seguro. Porque al final la naturalidad es lo que tiene, ¿no? Que si tú estás haciendo una sesión con una persona que todo el rato está como, yo qué sé, igual un coach que, por ejemplo, no para de incitar a la positividad y que todo, y que te va a salir todo bien en la vida, pues tampoco es eso, ¿sabes? O sea, al final es lo que ha dicho Nerea, que en esta vida hay que probar y obviamente nosotros vamos a apoyar a que nuestro cliente vaya probando cosas, pero eso no significa que vayan a salir bien, ni que vayan a salir mal, simplemente habrá que probar. Pero sí que es verdad que sí, yo creo que también el modelo de coach, por ejemplo, lo vamos consiguiendo a medida que vamos haciendo sesiones. O sea, y al final tú no, o sea, no eres el mismo cuando estás trabajando que cuando no estás trabajando, pero
tu esencia y el hecho de tu ser sí que es el mismo. Entonces, eso no se trata de cambiarlo o de ser, por ejemplo, hay muchas personas que yo soy una persona que soy de normal, soy muy alegre y soy pues como muy extrovertida y tal, y entonces si yo luego me planto en una sesión y soy todo lo contrario por querer dar una imagen de, no sé, como que si al ser más serio fueses a ser más profesional, y eso no es así realmente. O sea, si tú eres así en tu trabajo también, y más en este trabajo. O sea que yo creo que es un punto muy, muy importante este también. Para la vida. Esto es para la vida. O sea, yo muchas veces digo a la gente, me dice, ya, pero es que en el trabajo no puedo ser yo mismo. Digo, pues vete de ese trabajo, pero si es que Exacto. un trabajo en el que no puedes ser tú mismo, ¿estamos locos o qué? Y Claro. es la primera que he estado en un trabajo donde no podía ser yo misma y que tenía que actuar de ciertas maneras y tal. Y hay cosas y cosas, o sea, una cosa es comportarte de una manera que, bueno, pues que en esa empresa es aceptable o que tiene unos valores y tienes que hacerlo así, tal y cual, pero si estás yendo en contra de quién eres tú, si estás yendo en contra de tus valores, si estás perjudicándote a ti mismo, yo te diría que no, eso así no, o sea, que no, que encuentres tu Claro. espacio, que en la vida hay espacio para todos, y yo creo que, para casi todos, yo creo que siempre no hay que encontrar ese espacio para ti, y a lo mejor pues el trabajo que tienes no te lo permite. Y no es que no te lo permita, es que tú no te has permitido que te lo permita, porque la mayoría de las veces pensamos que no nos lo va a permitir o que si hacemos esto no vamos a conseguir una cosa. ¿Sabes? A lo mejor pensamos que un coach tiene que ser así, 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 así. Bueno, pues prueba, ¿no? Prueba a ver si siendo de otra Claro. manera también puede ser coach, a ver qué pasa. Y Uh-huh. yo creo que es un poco eso, tener esa actitud de riesgo de decir, bueno, voy a ver y a lo mejor este no es mi espacio, a lo mejor no soy este tipo de coach, a lo mejor soy otro tipo de coach. A lo mejor mis clientes son otro tipo de clientes, no son los que tiene mi amiga la coach, ¿sabes? A lo mejor son otros. Y vas, Sí. como que más te abres a ser tú, más alineados en tus clientes. Yo creo que tengo mejores clientes ahora que hace 4 años cuando empecé, pero muchísimo, vamos, conectamos en nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues eso, porque como que una cosa se atrae a la otra, ¿no? Una persona se atrae a la otra. Cuanto más eres tú, más alineado está tu cliente contigo y con quien tú quieres tener como cliente, porque no todo el mundo va a ser cliente apropiado para ti. Claro, y si realmente también nos puede pasar que, por ejemplo, no congeniemos, ¿no? Pero eso no significa que nosotros tengamos que acoplarnos a su manera de ser. O sea, a ver, obviamente tenemos que intentar que esa conexión se dé, pero hay personas con las que, igual que en tu vida normal, no conectas porque esa conexión no existe con todo el mundo, en ese trabajo también puede pasar y no, eso no, o sea, no pasa nada, simplemente pues con esa persona abiertamente podemos decirle, mira, pasa esto, no, o sea, no pasa nada, o sea, yo no puedo trabajar así tampoco porque la base de todo es que esa conexión y ese rapport que llamamos esté presente en todo el proceso de coaching, pero que si no se da, tampoco pasa nada, o sea, pues realmente no trabajamos con esa persona y ya está, no tenemos por qué cambiar nuestra forma de ser para agradar ni nada de esto, ¿no? O sea, yo creo que eso también es muy importante tenerlo claro. Sí. Eh, bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a mover que tenemos 15 Sí. minutos. Nos quedan 15 minutos. Que nosotras podemos aquí 3 horas, pero no vamos a tampoco abusar. Bueno, el siguiente, pues el papel este de que no somos ni amigos, ni consejeros, ni consultores, ni somos familia, o sea, nosotros somos coach. Y ese papel tiene que estar muy claro desde el principio, porque como antes ha dicho Nerea, desde tu familia hasta tus amigos, todo el mundo te puede dar consejos al fin y al cabo, ¿no? O sea, entonces realmente esa diferenciación tiene que estar clara, porque nosotros no vamos a dar consejos. O sea, no estamos ahí para recomendarle, estamos ahí para apoyar ese proceso de autodescubrimiento, como bien hemos dicho antes, ¿no? Entonces, yo creo que desde el principio esto es una, además lo podemos decir abiertamente, abiertamente el dejar claro mi papel para que el propio cliente asuma desde el principio de qué va a tratar y qué puede esperar de ti. Porque si no, igual durante las sesiones se puede confundir. Entonces, para ahorrarnos eso, está bien también, ¿no? Al principio dejar claro cuál es nuestro papel y que no haya lugar a dudas. Definitivamente. Sí, no, ahí no voy a añadir mucho, pero
Mm. Eso, yo creo que... Y también, bueno, voy a añadir simplemente que está bien enseñar al cliente lo que es el coaching, si no lo sabe. Explicar lo que es, Claro. explicar cuáles son los límites, las barreras, cuál es un poco el darle un encuadre, ¿no? Para que el cliente ya tenga claro lo que es y tenga claro lo que no es también. Y siempre, a mí siempre me gusta mucho educar al cliente como que sea su propio coach, que entienda el papel de un coach para que él mismo pueda aplicárselo. Y para que cree esa independencia, ¿no? con él mismo, que entienda que no es una persona dependiente de ti, sino que es independiente y que tú estás aquí para, pues eso, ayudar un poco desde aquí, pero sin fusionar, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y que eso tiene mucha relación con el siguiente punto, que es no crear dependencia, justamente. O sea, el hecho de que muchas veces, por ejemplo, el hecho de ayudar a otra persona, yo creo que también por el propio ego a nosotros nos hace como crecernos, ¿no? Como decir, ostras, pues he podido ayudar a esta persona, ¿no? Y me siento bien por haber ayudado, que por una parte es obvio, ¿no? Pero es que realmente aquí el que tiene que brillar es el cliente. Entonces no tenemos que crear esa dependencia de ayuda, de necesito hablar contigo para que me recomiendes. No, es que no va por ahí. Yo creo que, por ejemplo, esto en psicología sí que se puede dar más, porque sí que es verdad que tú acudes al psicólogo, sobre todo, pues muchas veces para desahogarte o porque al fin y al cabo sí que se puede confundir, ¿no? Al final es una persona que te da apoyo, entonces cuando te ocurre algo bueno, a veces piensas, ostras, voy a contárselo a mi coach, porque es que, claro, como es el que me aguanta muchas veces y el que está ahí, pero realmente no es ese papel, ¿no? De necesidad de estar ahí. Yo creo que es todo mucho más natural, tiene que ser todo mucho más fluido. Y es una relación que no, yo creo que estaría en un extremo, ¿no? Del el ser independiente y el poder recurrir a tu coach y hacer esas sesiones, pero siempre pensando que los resultados van a ser prácticamente todo tuyo, todo tu trabajo. Y luego, por otra parte, sería esa dependencia de la que hablamos, que yo creo que eso también se puede confundir mucho pues con el papel de lo que decíamos antes, de amigos y familia. No estamos en ese punto, o sea, somos una persona que por eso dicen que es bueno no hacer coaching a personas que conocemos. Pero bueno, nada, básicamente eso. Mm, vale. No le hagáis coaching a tu madre, padre y hermanos, básicamente. No lo intentéis, que no funciona. Yo ya lo he intentado muchas veces y no funciona. Bueno, yo Bueno, una vez lo intenté y fue un poco raro, ¿eh? O sea, sí, es raro, es raro, es raro, es es muy muy raro. rara. Y a mí me decían, pero ¿y si tú tienes la solución, por qué no me la dices? Y yo, "Pues porque no se trata de eso, no estáis entendiendo bien el concepto, no es eso". Madre mía, o sea, bueno, fatal, ¿eh? Fatal, fatal, claro, porque que lo entiendo su forma de pensar, joder, pues si tienes una solución, Sí, dámela y yo la copio y ya está. Pero es que claro, no. El poder viene cuando tú creas la solución, cuando tú sacas porque entonces ya no puedes ponerte excusas, ¿sabes? Porque claro, si te la doy yo, puedes decir, es que me diste un consejo de mierda. Pero es que si te das tú el consejo, lo más seguro es que no puedas decir, porque sabes que te lo has dado a ti mismo y entonces te vas a esforzar más claro. por cumplirlo porque estás tú envuelto, no estoy yo, ¿sabes? Es como que tiene mucha fuerza el coaching por eso. Escucha, voy a cubrir lo de qué sí hacer, ¿vale? Porque creo que estamos llegando vamos un poco tarde. O sea, voy a Sí, pasar, si acaso las comento y luego, vale. no, yo creo que a lo mejor vamos un Sí, poquito más rápido. Si sí, no, sí, sí, esta sí. parte igual nos da tiempo a Mm. hacerla, pero bueno, yo creo que podemos. Nos da tiempo a todo. Esperaos ahí, esperaos ahí. Vale, ¿qué sí hacer para ser un coach de primera? Bueno, es lo que estamos haciendo. Sí, no te vayas, Sioni, no nos dejes. No nos dejes. Que tenemos a la profe detrás, escuchándonos. Bueno, creo que algunos de estos puntos ya los hemos hablado anteriormente, ya hemos comentado, o sea que va a ser un poco más rápido porque ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Estar únicamente con el cliente, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Estar solo ahí con el cliente, solo, nada más, no existe nada más, eso es una habilidad muy difícil que requiere práctica
Y lo que os digo, lo que os decíamos anteriormente, si tenéis pasión por ello, será mucho más fácil que si no tenéis pasión. Si tenéis pasión por entender a vuestro cliente, por ayudarle, por sacar una conclusión, por encontrar la fórmula, la forma mágica o la fórmula no mágica de ayudarle, pero la forma de que eso pase, os aseguro que va a ser mucho más fácil estar presente. ¿Vale? Sesiones individualizadas. Bueno, este punto, Candela, lo has puesto tú ahí y no lo he acabado del 100% de entender, la verdad. Me queda así como, bueno, vale, ya no pasa nada. Así que te Sí, lo... no, a ver, yo me refería con esto, yo me refería a que, pues, o sea, eso, que al final cada uno es de una manera y que no hay algo estipulado que sea, bueno, generalizado para todo el mundo, ¿no? Que al final, si nosotros estamos enfocados únicamente en el cliente, como ha dicho Nerea, que es el primer punto, y vamos haciendo preguntas y vamos conociendo a esa persona, de verdad entenderemos más o menos su mapa, ¿no? Y su manera de ver, de ver el mundo, y eso no tiene por qué parecerse al de otro cliente. O sea, aquí lo curioso es que cada sesión va a ser un mundo y cada persona con la que trabajemos va a ser otro mundo. Entonces, yo creo que hay que tener claro que bueno, eso, vamos, es fundamental, ¿no? Que al final cada persona es diferente. Entonces, no podemos dar por hecho que hay una única manera de hacer coaching. O sea, al final es importante también porque tendremos que a la persona con la que estamos trabajando en ese momento. Entonces, si por ejemplo trabajásemos con una persona al día, pues bueno, es más fácil. Pero si vamos a tener diferentes sesiones a lo largo del día... Se ha cortado. Hola. ¿Eso es porque hemos llegado al límite? No, porque es Candela, es Candela. Ah, vale, vale, creía que se había... Algo ha pasado con su conexión, no sé si tú Vale. quieres cubrirla, si quieres. Sigo yo y ahora se conecta Candela. Vale. Bueno, la siguiente, mantener confidencialidad, súper importante. Bueno, a ver, hemos puesto los puntos más importantes, ¿vale? Los puntos que son súper necesarios para ser coach y que son para ser un coach efectivo, para ser un coach de excelencia, como hemos comentado, ¿vale? Mantener la confidencialidad, es decir, no... lo que tu cliente te dice en la sesión se queda en la sesión, tú lo sabes, él lo sabe, nadie más lo sabe, ¿vale? Punto y final. Ser nosotros mismos ya lo hemos dicho anteriormente, pero recalcamos que antes hemos dicho o sea, que no puedes no ser tú mismo, sino que debes ser tú mismo. Luego el siguiente punto, ser un copiloto, bueno, me gusta bastante porque es un poco, no eres el piloto, eres el copiloto, ¿no? Eres, digamos, el que está ahí por si acaso, está ahí para ayudar, está ahí para echar un cable, está ahí para facilitar algo, ¿no? Para facilitar el trabajo de alguien, pero es tu trabajo, es el trabajo del cliente el que al final realmente pues cobra sentido, ¿no? se puede ver, se puede tocar. Pero tú estás ahí un poco como segundo plano, ¿no? El primer plano siempre es el cliente. Entonces estás ahí como, hey, estoy aquí, pero bueno, estoy aquí para ayudarte, para hacer esto. A mí me gusta hacer, no tengo palabras muchas pero como un poco así, ¿no? Como, pues aquí estoy. Si necesitas mi mano la coges y si no, pues no pasa nada. Usar la creatividad usando las palabras del cliente. Esto creo que lo hemos hablado al principio y es, bueno, va sobre escuchar a tu cliente, qué es lo que te está diciendo, y acordaros que desde la perspectiva del bebé, si puedes aportar de tu cosecha lo mínimo posible, mejor. Es decir, si haces una pregunta, utiliza las palabras que te está hablando, o sea, con las palabras que te está hablando el cliente. Por ejemplo, si te dice, tengo un problema que me hace sentir como así, como imagínate que te hace un ruido, ¿no? Me hace sentir como bueno, pues tú en lugar de decir pues un problema que te hace sentir mal, o pues entiendo que tienes un problema que te hace sentir mal, no, pues dirías, entiendo que tienes un problema que te hace sentir ¿sabes? O sea, utilizarías tal cual lo que el cliente te está diciendo, ¿no? Y si te está haciendo sonidos o te está haciendo algo raro, pues tú lo utilizas y así, aparte de que vas a conectar con tu cliente muchísimo más rápido, muchísimo mejor, que es que te va a entender, porque muchas veces si tú por ejemplo, o sea, lo que tu cliente te dice, las palabras que utiliza,
si las defines de tu propia forma, pues a lo mejor no es lo mismo, no significa lo mismo. Entonces yo creo que esta es importante por eso, porque el significado del amor, por ejemplo, de la palabra amor, no es el mismo que el significado de la palabra amor que yo definiría, ¿no? Como yo lo definiría. Entonces, si tu cliente te dice, tengo un problema en el amor, tú no asumes que tiene un problema en su relación o que tiene un problema en su familia o que tiene un problema de que no se quiere a sí mismo. Tú simplemente exploras y pues dirías, bueno, ¿y qué significa este problema relacionado con el amor? ¿O qué es esto del amor? ¿O qué significa para ti? ¿Cómo podemos hacer algo para que el amor en tu vida, para que te haga feliz? ¿Sabes? O sea, como que usas esa palabra, pero a lo mejor tú no estás realmente entendiendo ni lo que estás hablando, porque no sabes lo que es. Pero sigues utilizando sus palabras y así, aunque no sepas exactamente lo que te está diciendo, hace que la conexión se mantenga y que el cliente entienda lo que le estás diciendo, porque si no, a lo mejor dice, ¿cómo? Yo no te he dicho nada de relaciones, y tú coges y le dices, pero que no tienes, que te gustaría tener una relación, vale, pues vamos a trabajar en ello, y tu cliente te dice, ¿cómo? No, si no he dicho nada de eso, no he dicho nada de relaciones, no he dicho nada de, ¿sabes? Entonces siempre asegurarte, es como una forma en la que estás a salvo, si utilizas sus palabras, no, sí, o sea, te ayuda a no asumir nada, te ayuda a conectar con él. Y yo creo que también es bueno porque, por ejemplo, es una manera de que él se escuche a sí mismo, pero desde fuera, ¿no? O sea, es una manera de, si tú le repites lo que él está diciendo, yo creo que muchas veces podemos tomar conciencia de lo que realmente hemos dicho, porque igual yo estoy hablando y como no me escucho lo que yo estoy diciendo, yo voy hablando, y si una persona me repite y me devuelve esa información de manera, con una pregunta, yo voy a decir, ostras, ¿he dicho eso? ¿O yo he pensado así? ¿No? O sea, es una manera también de replantear un poco esa información, que yo creo que eso también es muy poderoso. Claro. Muchas veces nos damos cuenta así de cosas que igual de otra manera no podríamos hacer. Sí. Sí. Sino repitiendo. Claro, cuando lo dices tú no suena igual que cuando lo dice tu coach. Cuando lo dice tu coach dices, yo he dicho eso. Claro. Y dices, a ver, pues sí. Pues ahora que lo dices, pues mira, sí, eso es lo que pienso. O no tiene nada que ver. O te lo voy a explicar con otras palabras porque no lo has entendido, ¿sabes? Y lo que no lo entiende él mismo, esa persona, ¿sabes? La misma persona no entiende. Y bueno, la última ya, que tu cliente quiera hacer coaching, pues súper esencial, ¿no? Si los padres de tu cliente te han pagado para que le hagas coaching, pero él en realidad ni sabe lo que es el coaching, ni le interesa saberlo, ni quiere tener un coach, va a ser muchísimo más difícil hacerle coach. Si un cliente se coge a sí mismo y se pone en manos de un coach, es mucho más probable que le ayudes, ¿vale? Porque hay una intención ya sobre eso desde su parte, desde su lado, que es el lado más importante. Es decir, sin él no podemos hacer nada, sin su ayuda, sin sus acciones. Y no sé si quieres añadir algo más ahí, Candela. No, nada, lo has dicho tú. Vale. Bueno, llevamos 60 minutos. Sioni, ¿qué nos recomiendas? ¿Seguimos o hacemos un wrap-up? No, si ustedes les gustaría compartir algo más que consideren importante, lo pueden hacer, de pronto resumido, pero pienso que no dejen nada fuera, que falte. Y no sé si tienes preguntas allí aparte. Yo tengo una sola que voy a hacer al final. Vale. Pues ahora lo miro. Ahora voy a mirar el vídeo el Facebook. Pero me parece que no nos han conectado, no nos han seguido, no sé por qué. Creo que hay gente que ha llegado tarde y dice, he llegado tarde, y digo, no pasa nada, incluso al link, pero no sé si se conectarán. Bueno, de momento no. Voy a cubrir un poco, vamos a cubrir lo siguiente. A ver. Vale. Vale, igual son 10 minutillos, una cosa así. Vale. Bueno, sobre todo antes de poner esto, voy a dejarlo aquí así como incierto, para que no haya distracciones. Pero esta parte es un poco el cómo convertirte en coach profesional, ¿vale? Como he comentado antes, no es un camino fácil, o por lo menos para mí no ha sido fácil. Desde mi experiencia, creo que hay cosas importantes antes de ser coach que tienes que tener claras, y sobre todo es el por qué haces esto, ¿no? Esta profesión, por qué la quieres hacer,
por qué es para ti o por qué no es para ti. Y ser muy sincero, ¿no? O sincera. Ser sincero, sincera y decir, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? Y si, digamos que, o sea, yo conforme lo veo desde mi experiencia, si no hay una parte muy personal en la que tú has sufrido un cambio, o sufrido, experimentado o disfrutado de un cambio tuyo en tu persona, en tu vida, no digo que no se pueda hacer, pero pienso que va a ser más difícil, ¿no? De alguna manera vas a conectar, va a ser más difícil conectar con tu cliente. Que por supuesto puedes hacerlo, sí, o sea, si tienes esas habilidades y sabes hacer preguntas y sabes escuchar y sabes, puedes hacer coaching sin ningún problema, pero sí que es verdad que cuando hay una intención genuina de ayudar a tu cliente porque tú has estado en ese lugar o porque tú has estado pues en un lugar peor del que estabas o en un lugar similar al que está pasando tu cliente ahora mismo, pues simplemente es más fácil, ¿no? El proceso se hace más fácil. Y luego yo aquí he puesto un camino, ¿no? O sea, construir un camino. Un camino para hacer coaching, que significa, porque yo creo que hay muchas dudas, ¿no? Cuando te planteas ser coach y dices, vale, ¿y qué hago ahora? ¿Dónde estudio? ¿Dónde aprendo? ¿Cómo lo hago? ¿Y para dónde voy? Y tengo que tener una página de Facebook y tengo que no sé qué, y te empiezas a plantear así como 1000 cosas y como que te echan para atrás todas. Y dices, madre mía, tengo que tener una web y tengo que hacer esto y tengo que hacer no sé qué. Oh. Y empiezas a poner cosas y ya como que ya dices, madre mía, qué rollo, ¿no? Esto, vaya tela. Y sí, no. Por una parte, si lo único que encuentras son excusas para dedicarte al coaching, probablemente simplemente es que no sea para ti, ¿vale? Eso es lo primero que ya la digo así, pero porque yo creo que en general cuando vamos a hacer algo y lo único que encontramos son problemas en el camino y no encontramos un camino es porque probablemente ese camino no sea para ti, tengas que encontrar otra cosa, no tengas la pasión suficiente, porque realmente cuando encuentras algo que te gusta de verdad, te aseguro que encuentras la forma. O sea, es que la encuentras, vaya, o sea, te motivas y encuentras la solución a las cosas. Entonces yo voy a sugerir un camino aquí, digamos, que puede funcionar, pero no significa que sea tu camino, que sea la forma en la forma que tú lo tienes que hacer, ¿vale? Porque lo ideal es que, o sea, cada persona tiene unos objetivos, tiene un plan de vida, ¿no? Y a lo mejor para ti, pues tú ves el coaching como algo que lo vas a hacer a tiempo parcial, o lo vas a hacer solo los fines de semana, o lo vas a hacer todos los días que puedas y más, o lo vas a hacer como hobby, lo vas a hacer simplemente para ayudar a unas personas y ya está, o no, lo vas a hacer profesionalmente, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Luego la parte más práctica de publicar vídeos, YouTube, no sé qué, el Facebook, tal. No tienes que hacerlo todo, no es... Hay 1000 formas, es decir, antes no había internet y existían coaches, es decir, hay una forma en la que tú puedes ser coach independientemente de tu página web, independientemente de todo, ¿no? O sea, esas son herramientas que están ahí, pero simplemente hoy quiero como un poco dar esperanzas de que no solamente hay un camino, o sea, yo puedo compartir el camino que he tenido yo, que he llevado yo y que me ha funcionado, pero también es verdad que seguro que otra persona ha hecho otro camino completamente distinto y le ha funcionado mejor o peor o no se sabe, es decir, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada camino es pues, un camino. Vale, punto 1 que he puesto aquí en el camino, lo quieres hacer, estás preparado y toma la decisión, ¿vale? Pues eso, y para mí la base de todo es, a ver, ir adentro, ¿no? Ir dentro de ti y decir, a ver, yo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo quiero hacer? ¿No lo quiero hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Y si es que sí, pues toma una decisión y vea por ello, ¿no? Porque también es que yo creo que muchas veces, aunque digas que sí, pero como que no has tomado la decisión todavía, ¿no? Y estás como, como un poco ahí, ¿no? En el borde. Luego conoce tus debilidades y fortalezas. Esto es por lo que comentábamos anteriormente, de que si tú has pasado por algo, si tú has pasado por... No, esto no es solamente tus debilidades y fortalezas en tus habilidades, pero es un poco para definir eso, ¿no? ¿Qué puedes ofrecer tú como coach? ¿Qué es por dónde has pasado tú? ¿Qué es lo que tú has tenido que pasar? ¿Cuáles han sido tus debilidades? Porque a lo mejor esas son tus fortalezas ahora para ayudar a alguien. Un poco ser consciente de todo esto. Luego te paso a ti la bola, Candela, por si quieres añadir algo en estos puntos.
El punto 3, estudiar por tu cuenta si no lo has hecho ya o en una escuela oficial. Bueno, ¿por qué pienso que esto es importante? ¿Podemos ser coaches sin tener estudios? Sí, oficialmente puedes. Pero ¿por qué es importante estudiar? O porque es, bueno, yo creo que aparte que te da la seguridad a ti mismo como para dedicarte a ello, aparte es que yo, la verdad, no sabía cómo hacerlo si no hubiera estudiado, es decir, yo no tendría ni idea, vaya, o sea, ¿sabes? Si me lo planteo hace 10 años, cuando empecé yo a leer libros de coaching y a leer cosas por mi cuenta, que sí que es verdad que tengo que decir que yo, mi primer cliente, cuando tuve el primer cliente, yo no era oficialmente coach, es decir, ¿es posible ser coach profesional sin tener un certificado o sin haber estudiado? Sí, pero yo si no hubiera estudiado es que no me atrevo a cobrarle a nadie, es decir, ¿sabes? Entonces, yo sí que es verdad que siempre voy a recomendar estudiar cuanto más mejor, ¿sabes? Es verdad que hay veces que estudias mucho y como que te olvidas de quién es tú, de tus talentos o de tu personalidad, y creo que eso también es una parte importante. Es decir, si decides estudiar, acuérdate que no solo es esto, sino que tú tienes ya también algo que aportar, tú tienes tu personalidad, tú tienes tu talento propio que no se te ha de olvidar en el camino. Y pienso que pues que hay que ir jugando con las dos cosas. Pero sí que es verdad que estudiar te da la credibilidad a tus clientes y te da la seguridad a ti mismo, porque es que es lo que te digo, yo hace 10 años, cuando empecé a interesarme por el coaching, vale, me interesaba, pero no sabía nada sobre él, no sabía qué era, no sabía lo que significa, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo conectar con mi cliente, no sabía cómo escucharle, no sabía nada, porque no había ni practicado ni había estudiado. Entonces, sí que es verdad que es, pues que lógicamente te ayuda un montón, ¿sabes? Así que eso, lo de estudiar, tal. El tema de certificación, pues eso, oficialmente puedes, pero pues sé honesto contigo mismo, ¿no? Honesto, honesta y plantéatelo, a ver cómo te sientes teniendo el certificado, no teniendo el certificado, y en el que te sientas mejor, pues a por ello, ¿no? Luego el 4, sesiones gratuitas a cambio de donaciones o un precio barato. Bueno, esto, como os digo, es el camino que un poco he llevado yo o que he hecho yo, no significa que sea el vuestro, pero es una sugerencia, ¿no? Como todo el tema de cobrar, para mí fue un reto muy grande, ¿no? Porque al principio, como que no te sientes seguro ni de cobrar ni 5 euros, vaya, ni 5 libras, o sea, es que no te atreves a cobrar nada. Y yo es verdad que tengo que decir que mi primera sesión yo cobré 100 libras, pero porque venía del mundo de finanzas y justamente tenía, o sea, la gente que empezaron a ser mis clientes como que tenían mucho dinero y ellos no se podían plantear el no pagar algo, ¿no? Y era como que, bueno, pues que utilicé un poco la oportunidad, pero yo sí que es verdad que les decía, mira, no tengo certificación y si no te gusta te devuelvo el dinero, ¿no? Y yo como que ponía eso por delante y me ayudó y nunca me hizo falta, o sea, nunca me pidieron el dinero de vuelta, menos mal, ¿no? Porque si no hubiera sido un show esto. Pero bueno, podría pasar, pero yo creo que simplemente siendo sincero o sincera. Y en esto, en el punto 4, creo que un punto importante es ser sincero. O sea, hagas lo que hagas, dile la verdad al cliente. Dile quién eres, dile lo que eres, lo que sabes, lo que no sabes, en qué te especializas, en qué no te especializas. Y yo creo que así no vas a tener ningún problema de abrirte el camino, ¿no? De abrirte puertas. Y luego el 5, cobrar cuando estés probado la cantidad que consideres justa, no lo que sea cómodo. Y lo digo esto porque yo recuerdo la primera vez que tuve que cobrar, sí que es verdad que, bueno, que he dicho que cobré 100 libras por la primera sesión, luego sí que es verdad que para algunos casos bajé el precio, ¿no? Y adaptaba el precio un poco a la persona dependiendo del dinero que tenía. Y luego hice muchísimas sesiones gratuitas también para formarme, para yo tener la seguridad de seguir cobrando, ¿no? a otras personas. Y recuerdo la vez que tuve que cobrar, o sea, todas las veces que tuve que subir el precio, todas, me temblaba la mano. Es decir, entonces por eso digo que no la que sea cómoda, o sea, cobrar lo que crees que es justo con tus habilidades, con tu seguridad, con lo que el cliente tiene, porque a lo mejor tu cliente no tiene dinero o tiene muchísimo dinero, pues dale un precio más alto si tiene más dinero o dale un precio más bajo, ¿no? Un poco adaptar eso, pero aparte tú cómo te sientas tú cómodo. Perdón, no cómodo, lo que te sientas tú que sea justo, pero no cómodo, porque cómodo al principio casi siempre va a ser incómodo, sobre todo al principio, ¿no?
a lo mejor tú tienes facilidad de cobrar y no es nada incómodo para ti, pero si no estás acostumbrado y es la primera vez que estás cobrando por algo que estás haciendo tú, que es tan personal aparte como el coaching, pues sí que puede ser incómodo. Entonces, bueno, pues aunque sea incómodo, hay que pasar por ahí y simplemente pues estar abierto y saber que vas a pasar por ahí. Y bueno, como he dicho, esto es un camino, una forma de hacerlo que me parece bastante pues adecuada a muchas personas, pero que bueno, que no sé si Candela quieres añadir algo ahí o sí No, que es... yo creo que, o sea, sí que el camino para mí, por ejemplo, también es digamos, el oportuno, ¿no? Yo simplemente decir que, por ejemplo, el punto 2 para mí fue una de las cosas que, por ejemplo, revertí, ¿no? Y por ejemplo, empecé a estudiar antes de conocerme a mí misma. Y yo, por ejemplo, también como al ser psicóloga me di cuenta de que, por ejemplo, yo, como antes hemos estado comentando, que en la psicología realmente se siguen protocolos, pues, por ejemplo, imaginaros que una persona que tiene ansiedad y se recomienda, si, aparte, independientemente si sigue un tratamiento farmacológico o no, pues, por ejemplo, hacer ejercicio físico o hacer actividades, por ejemplo, pues como el mindfulness o el yoga y tal, ¿no? Y yo, era cosas, o por ejemplo, el hecho de escribir en un diario. Pues yo, por ejemplo, eran cosas que yo recomendaba abiertamente a mis clientes que pusieran en práctica cuando yo realmente eso ni lo había probado. Y el otro día me acuerdo que se lo comentaba a Nerea, ¿no? Que yo decía, pero es que yo llegaba, por ejemplo, a decir, haz este tipo de cosas que te van a venir bien cuando ni siquiera yo lo había puesto en práctica, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, en el coaching, yo he descubierto esa manera de, digamos, o sea, o la manera de conocerme a mí misma para saber qué es lo que me viene bien a mí y luego a partir de si yo lo he probado o no lo he probado, recomendárselo a otras personas, porque si no, es que yo en el momento en el que lo recomendaba en las sesiones de psicología no era consciente de ello, pero cuando ya empecé a hacer coaching y empecé a conocerme más a mí misma, dije, ostras, es que este punto, o sea, yo estaba recomendando cosas que ni siquiera sabía si me iban a ayudar a mí, entonces yo creo que por eso mismo que estaba comentando Nerea antes, ¿no? De conocer tanto tus debilidades como tus fortalezas y el haber atravesado algo pues un problema que has superado o pues un cambio de trabajo en el que no estabas a gusto y rompes las barreras y te haces coach, por ejemplo. Yo creo que es una manera también de ayudar a otras personas en función de tu experiencia, porque muchas veces a otras personas las vas a ayudar más dependiendo de lo que tú has vivido y compartiendo esa experiencia que el hecho, por ejemplo, de que esa persona se apoye en su familia, ¿no? Y hay muchas veces que además eso está demostrado científicamente, yo lo he llegado a leer muchas veces, ¿no? Que se ayuda más una persona que ha vivido lo mismo que tú que una persona que es cercana a ti. Y eso es por algo, o sea, porque al final yo creo que es todo empatía. Y luego otro punto también muy clave del hecho de estudiar y de certificarse es que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad durante todo el SCD, de conocer gente yo, por ejemplo, si en un futuro tengo un cliente y tengo dudas acerca de cómo abordar algo, sé que yo puedo recurrir a personas que me van a echar un cable, o sea, y tanto con Nerea, que yo creo que hemos conectado un montón, como con Freddy, con Sioni o con compañeros que vas conociendo, que vas haciendo ahí, porque te vas conociendo y eso también da seguridad aparte de estudiar, o sea, que obviamente el tener el título te da esa cobertura, ¿no? Como ha dicho Nerea. Y a mí eso también me da tranquilidad, porque sé que es una manera de compartir y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho trabajar con otras personas, si yo quiero trabajar por mi cuenta y abrirme un gabinete o hacer online o como sea, si yo conozco otras personas que se dedican a esto, a mí eso me da tranquilidad, ¿no? Y yo creo que también es uno de los puntos por los que yo apoyo el hecho de estudiarlo. Pero ya está, nada más. Muy bien, pues yo creo que estamos ya, tenemos aquí una frase, coaching trabaja en ti todos los días. Bueno, he puesto anónimo, aunque lo he puesto yo, pero he puesto anónimo porque tampoco es que, sabes que he visto la frase del año. Pero básicamente creo que el coaching es un trabajazo, ¿no? Porque trabajas en ti todos los días, o sea, te estás viendo reflejada en tu cliente muchas veces, te está haciendo lo que el cliente está viviendo, que a lo mejor te lo has vivido tú y lo estás viendo desde otra perspectiva, te enriquece muchísimo como persona, estás viendo realidades de otras personas constantemente y cómo las superan, cómo superan sus objetivos, cómo superan sus retos. Entonces yo creo que esto, aunque tú no estés en la piel del cliente, te está haciendo crecer, te está haciendo verte a ti, ¿no? Te está haciendo verte a ti más.
y darte cuenta de tus errores, de las cosas que haces tú, de tus comportamientos y te incrementas la consciencia de ti mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, cada vez más, te das cuenta de más cosas. Y pues eso, me gusta mucho esa frase. Y luego... Pero perdón, ¿la frase era tuya o no? Sí, es mía. Hola, Sioni. Tienes que poner Nerea. Ya, pero como no tenía una de Candela, digo, la dejo así. No, es que... Sí, es mía. Luego ya la usaré, la podéis usar todo el mundo, la podéis usar como con vuestro nombre también. Bueno, aquí he puesto simplemente véndete, porque ¿por qué te contratarías a ti mismo y cómo, como tu life coach, pagarías por tus servicios, por qué alguien pagó por ellos en el pasado y por qué no? Simplemente como reflexión lo dejo ahí para que lo penséis, si te contratarías a ti mismo y por qué no, por qué sí, por qué no. Y yo creo que eso te va a ayudar mucho a espabilarte como coach, ¿no? Coach, decir, a ver, ¿qué estoy aportando yo? O sea, hay algo ahí para aportar. Y luego, pues ya está. Muchas gracias y contarnos cómo os va todo y cómo, pues eso, si os ha gustado, si no, si tenéis preguntas y ya está. Y gracias. Excelente, muy bien, chicas. A mí me ha gustado mucho y creo que han tocado muchísimos temas. Yo por aquí anoté varias cosas. Me encantó lo del copiloto, me encantó que lo habló Nerea y me encantó también cuando Candela habló mucho de utilizar las palabras del cliente, que bueno, a mí en lo personal es algo que me encanta del coaching porque trabajas con lo que él dice, con lo que él habla y de alguna manera él se da cuenta de lo que quiere, ¿no? Yo, bueno, para no tardar mucho, solamente una pregunta. Ustedes hablaron muchísimo sobre life coaching, que es sobre todo y un poco como coach hacia un cliente, pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, y tomando en cuenta que hoy en día se escucha mucho el tema coaching, y lo dijeron al principio que estaba de moda, ¿ustedes creen, o si tienen algún aporte de ese tipo, que una persona que aprenda coaching, hacer coaching, pero no quiera dedicarse como una profesión de life coaching o hacer sesiones individuales, le pueda servir para otras cosas como herramienta? O la pregunta sería, ¿cómo nos puede servir el coaching como herramienta si no te dedicas como profesional? Hombre, yo creo que sí, claro, sobre todo ayudarte a ti en tu vida, ¿no? A cambiar tu vida, así por empezar, por decir algo, a manejar tus emociones mejor, a manejarte a ti como persona, a conseguir tus resultados. O sea, yo creo que te ayuda muchísimo, no solo a ti poder ser capaz de verte a ti mismo, de cuestionarte a ti mismo, de cambiar las cosas alrededor de ti o de cambiarte a ti mismo para conseguir otras cosas, para conseguir lo que quieres, pero aparte a conectar con personas, a crear relaciones, pues no sé, o sea, es que es tan amplio. Sí. Yo creo que también el hecho de cuando alguien atraviesa ese proceso de coaching y de verdad descubre, o sea, yo me he conocido mucho más a mí misma y yo antes de saber que me quería dedicar a esto, atravesé una época en la que, pues eso, que de estar perdida a nivel laboral, de no saber hacia dónde tirar y el coaching a mí me sirvió mucho para descubrir en base a eso, saber que realmente me quería dedicar a esto, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero yo creo que ayuda más allá de lo que se ve. Pero hasta que no lo atraviesas tú tampoco sabes hasta qué nivel ayuda, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también he notado un montón que por ejemplo, a nivel personal, yo ahora, por ejemplo, hay gente, amigas mías, que me cuentan problemas o me cuentan cosas que, pues, no sé, algún problema que ellas han hecho, imagínate, algo que ha hecho esa persona, pero que yo, por ejemplo, no me doy cuenta de que no juzgo lo que otras personas hacen. Y yo creo que eso es porque he asumido tanto que en mi rol de coach no tengo que juzgar, simplemente tengo que escuchar, intentar pues asumir, ¿no? Que cada uno funciona de una manera. Y yo ahora que yo no sé si es que soy muy hippie o qué pasa, pero es que ahora la gente me cuenta sus cosas y digo, es que, bueno, pues si tú has decidido actuar así, pues por algo será, ¿no? No... Sí, ya no les intentas cambiar tampoco, es como que
igual alguien te dice, ay, pues es que, por ejemplo, yo veo a un amigo, ¿no? que juega mucho a los videojuegos y tal, y en el pasado a lo mejor me hubiera hasta estresado, ¿sabes? Me hubiera dicho, pero tío, pero ¿te pasa algo? ¿Qué haces? Y ahora digo, bueno, pero tú estás bien, o sea, estás bien, te gusta, sí, tal. Sí, vale, pues o sea, lo acepto, pero de una manera increíble que yo digo, bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Es tu vida, es tu responsabilidad y no es que me dé igual. Yo estoy aquí para ayudarte, si me necesitas te puedo hacer coaching, ¿sabes? A lo mejor lo ofreces, pero ya no le quieres estrangular a tu amigo, ya no quieres, ¿sabes? Y yo creo que es eso, que conectas con las personas a un nivel mucho más sano, ¿sabes? Mucho más saludable. Es como que, así que, sí, no, sobre todo eso, las relaciones yo creo que se nota un montón. Y que aprendes a escuchar más también, aprendes a escuchar a la gente, a ponerte en su situación y ya está. Y desde la perspectiva esta del coaching. Y no es que o sea, lo ideal no es hacer coaching todo el tiempo, ¿no? O sea, y ser un coach 24 horas. Pero sí que es verdad que te da unas habilidades que las puedes usar, no hace falta que seas coach en todo momento, pero sí que es verdad que te permite conectar con las personas a otro nivel. Ya. Sí, eso me gustó mucho. Claro, no es estar haciendo coaching, porque no estás haciendo coaching a las personas, y mucho menos que además eso también me gustó mucho, que quien no quiera ser coachado, pues no debes hacerlo, porque es un proceso para esa persona. Pero claro, ahora me deja más claro, te ayuda como a ganar esos skills, ¿no? Esas destrezas como Sí. para entender, tener una otra visión del mundo, ¿no? Es un poco lo que les entiendo, o llevarte a ser más tolerante, ver las posibles visiones de otros. Bueno, pues nada, a mí me ha encantado, y pues si ustedes no tienen allí otras preguntas, otras cosas, pues de mi parte. No, creo que no. Creo que ya estamos... No, no nos han preguntado por aquí. Yo creo Bueno, que sí. pues si no, que nos escriban, ¿no? También. Sí, exacto. Si alguien, bueno, si estáis viendo el vídeo, nos podéis escribir, ponéis comentarios bajo o nos escribís a los emails pues, que estarán ahí. Me imagino que si no nos los pondrá por ahí. Y bueno, si no, nos encontráis en Google seguro. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y por vernos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, y gracias a todos los que las han escuchado. Pues hasta luego.